Andrés no solo era amigo de Epstein, durante años fue el representante comercial británico conocido como enviado especial para el comercio y la inversión. Viajó a más de 100 países. Se reunió con oligarcas rusos, empresarios de Medio Oriente, dictadores africanos, y en muchas de esas reuniones se discutían contratos multimillonarios para empresas británicas. Contratos en los que Andrés actuaba como intermediario, contratos en los que, según cables diplomáticos filtrados por Wikileaks en 2011, había indicios de sobornos, corrupción y fraudes. Esos cables describían a Andrés como alguien grosero, arrogante, que usaba su posición real para beneficiar a empresas a cambio de favores personales, pero nunca se investigó en profundidad. Nunca hubo consecuencias reales. ¿Por qué? Porque Andrés tenía protección, la protección de su madre, la protección de la institución y posiblemente la protección que le daba a tener información comprometedora sobre personas muy poderosas. Royal Lodge es donde Andrés guardó todo eso, no en un banco, no en una caja de seguridad anónima, en su casa, porque allí estaba protegido. Allí, bajo el paraguas de la propiedad de la corona, nadie podía registrar sin permiso real, nadie podía investigar sin provocar un escándalo institucional. Andrés convirtió Royal Lodge en su fortaleza personal. Y durante más de 20 años vivió allí sabiendo que mientras permaneciera dentro de esos muros era intocable. Pero Carlos lo sabe, y por eso necesita recuperar esa propiedad con urgencia. No es solo una cuestión de imagen. Es una cuestión de supervivencia institucional. Porque si esos documentos salen a la luz, si alguien más tiene acceso a ellos, si Andrés decide usarlos como moneda de cambio para negociar su regreso a la vida pública, entonces todo lo que Carlos ha estado construyendo se derrumbará. Fuentes cercanas al palacio revelaron en octubre de 2025 que el propio Carlos no tiene del todo claro cómo Andrés ha estado costeando su vida de lujo durante todos estos años. Andrés no recibe fondos oficiales de la corona desde que fue obligado a retirarse de sus deberes reales en 2019. No tiene ingresos públicos conocidos. Y sin embargo ha logrado mantener una mansión de 30 habitaciones, pagar los costos de seguridad privada que ascienden a millones de libras al año y vivir sin restricciones financieras aparentes. ¿De dónde viene ese dinero? El príncipe ha logrado mantener sus asuntos financieros ocultos al público durante años mediante una combinación del secretismo tradicional que rodea a los Windsor y la confidencialidad de sus tratos con personas adineradas, principalmente extranjeras. Pero eso solo plantea más preguntas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué están recibiendo a cambio de financiar la vida de Andrés? ¿Y qué información tiene Andrés que hace que sigan pagando? En octubre de 2025, el primer ministro británico, Keir Starmer, se mostró públicamente a favor de un escrutinio adecuado de la vivienda y las finanzas del príncipe. Un comité de diputados de alto rango solicitó más detalles. Por primera vez en décadas, políticos británicos estaban cuestionando abiertamente a un miembro de la familia real. La indignación pública tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre había roto el consenso tradicional según el cual los políticos se abstienen de criticar públicamente a la corona. Robert Jenrick, portavoz de justicia de la oposición conservadora, fue contundente. El príncipe Andrés se ha deshonrado a sí mismo, ha avergonzado a la familia real una y otra vez. El público está harto de él. No era solo una opinión personal, era un reflejo del sentimiento nacional, y Carlos lo sabía, pero no es solo el dinero, es lo que ese dinero representa. Cada libra que Andrés recibe de fuentes no reveladas es potencialmente un pago por silencio, por no contar lo que sabe, por no revelar los secretos que ha acumulado durante décadas. Y mientras Andrés siga recibiendo ese dinero, mientras siga viviendo cómodamente en Royal Lodge, no tiene incentivo para hablar. Pero si Carlos lo expulsa, si le quita todo, si lo deja sin protección y sin recursos, ¿qué hará Andrés entonces? ¿Se quedará callado o decidirá que si va a caer llevará a toda la familia real con él? Esa es la apuesta que Carlos está haciendo. Al despojar a Andrés de sus títulos, al expulsarlo de Royal Lodge, Carlos está apostando a que puede controlar los secretos antes de que Andrés pueda usarlos. Está apostando a que una vez que recupere Royal Lodge podrá encontrar lo que Andrés ha estado guardando y destruirlo antes de que vea la luz. Está apostando a que Andrés, sin recursos, sin protección, sin estatus, no será creíble si intenta revelar algo. Es una apuesta arriesgada, porque hombres desesperados hacen cosas desesperadas.
Y Andrés, después de haber perdido todo, podría decidir que ya no tiene nada más que perder. Royal Lodge tiene 30 habitaciones, 40 hectáreas de terreno, archivos que nadie ha revisado en décadas, correspondencia personal que nunca fue destruida, documentos comerciales de viajes oficiales que Andrés nunca entregó al gobierno, fotografías, grabaciones, contactos, todo guardado en algún lugar dentro de esos muros. Y ahora Carlos tiene acceso a todo. La pregunta no es si Carlos encontrará algo, la pregunta es ¿qué hará con lo que encuentre? ¿Lo destruirá? ¿Lo usará como moneda de cambio para silenciar permanentemente a Andrés? ¿O lo revelará de manera controlada para adelantarse a cualquier filtración futura? Cualquiera sea la decisión, una cosa es clara: Royal Lodge no era solo el refugio de Andrés, era su arsenal, y Carlos acaba de capturarlo. Lo que el público ve es solo el comunicado oficial, el anuncio frío, la sentencia final. Pero detrás de ese momento hay meses de maniobras, presiones, tácticas psicológicas y negociaciones fracasadas. Carlos no destruyó a su hermano en un solo día. Lo fue desmantelando pieza por pieza estratégicamente hasta que Andrés no tuvo más opciones. Esta no fue una batalla pública, fue una guerra silenciosa, y Carlos la ganó antes de que nadie se diera cuenta de que había comenzado. La primera arma que Carlos usó fue el dinero. Porque Andrés, a pesar de ser un príncipe, no tenía fuentes de ingresos legítimas después de ser obligado a retirarse de sus deberes reales en 2019, ya no recibía fondos de la lista civil, el presupuesto que financia las actividades oficiales de la familia real, ya no tenía salario por representar a la corona, teóricamente estaba solo, pero en la práctica seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. Royal Lodge seguía operando, la seguridad seguía funcionando, los gastos de mantenimiento seguían cubiertos. ¿Por qué? Porque la reina Isabel II lo seguía financiando discretamente desde su patrimonio personal. Pero cuando Isabel murió en septiembre de 2022, ese flujo de dinero se detuvo. Carlos asumió el control del patrimonio real y decidió que Andrés no recibiría ni una libra más. El contrato de arrendamiento de Royal Lodge, firmado en 2003, establecía que Andrés debía pagar todos los costos de mantenimiento de la propiedad. Esos costos ascendían a cientos de miles de libras al año, reparaciones de techos, mantenimiento de jardines en 40 hectáreas, restauración de estructuras centenarias, servicios básicos para una mansión de 30 habitaciones. Sin el apoyo financiero de la corona, Andrés no tenía cómo cubrir esos gastos. Durante 2023 y 2024 Andrés intentó resistir. Consiguió dinero de fuentes no reveladas, amigos adinerados, conexiones internacionales de su pasado como representante comercial. Nadie sabe exactamente quién lo está financiando, ni cuánto le están pagando, ni qué están recibiendo a cambio, pero Andrés logró sobrevivir, mantuvo Royal Lodge operativa, pagó algunos de los gastos más urgentes y se negó a irse. Y Carlos observó todo esto con paciencia calculada, no presionó demasiado rápido, no hizo declaraciones públicas, no creó un conflicto familiar abierto, simplemente esperó. Porque sabía que eventualmente el dinero de Andrés se agotaría, que sus fuentes misteriosas dejarían de pagar, que mantener una mansión de esas dimensiones sin apoyo institucional era insostenible a largo plazo. En agosto de 2024, Carlos dio el siguiente paso. Anunció que retiraría el servicio de seguridad privada que protegía a Andrés en Royal Lodge. Ese equipo de 10 guardaespaldas y agentes de seguridad había sido financiado por Carlos desde que asumió el trono, porque Andrés ya había perdido su protección policial pública en 2022. Ahora esa última capa de protección también desaparecería. A partir de noviembre de 2024, Andrés estaría completamente expuesto. No era solo una cuestión de seguridad física, era psicológica, porque Andrés sabía que era odiado por una gran parte del público británico, que había recibido amenazas, que vivir sin protección en una propiedad aislada en medio de Windsor lo hacía vulnerable. Carlos estaba enviando un mensaje: si quieres seguridad, necesitas cooperar. Si quieres protección, necesitas salir de Royal Lodge. Si quieres seguir siendo parte de esta familia, necesitas obedecer. Pero Andrés se negó. Encontró maneras de contratar seguridad privada por su cuenta, gastó millones de libras en un servicio que apenas podía pagar y siguió viviendo en Royal Lodge como si nada hubiera cambiado. Era terquedad, era orgullo,
pero también era estrategia, porque Andrés entendía algo fundamental. Mientras permaneciera en Royal Lodge, todavía tenía poder de negociación. Todavía podía exigir cosas, todavía podía amenazar con revelar lo que sabía si lo presionaban demasiado. Y entonces, en octubre de 2025, Andrés cometió un error. Un error que le dio a Carlos la justificación final que necesitaba para actuar sin misericordia. Andrés y su exesposa Sarah Ferguson le dijeron al rey que solo abandonarían Royal Lodge si recibían 2 casas a cambio. No una, 2, una para Andrés, otra para Sarah, ambas dentro del recinto real de Windsor, con los mismos privilegios, con el mismo acceso, con el mismo estatus. Era una demanda absurda, provocadora, una bofetada pública a Carlos, porque no solo estaban rechazando la oferta del rey, estaban exigiendo más de lo que tenían, estaban actuando como si todavía tuvieran autoridad para negociar, como si todavía fueran importantes, como si Carlos necesitara su cooperación. Fuentes internas del palacio revelaron al Daily Mail que esa exigencia fue el detonante final. Carlos había intentado ser razonable, había ofrecido alternativas, había dado tiempo, había esperado que Andrés llegara a un acuerdo voluntario, pero Andrés lo interpretó como debilidad. Creyó que Carlos no se atrevería a actuar con contundencia, y eso fue su error fatal. Porque Carlos no es débil, es paciente, y la paciencia no es lo mismo que la pasividad. Carlos había estado esperando el momento adecuado, el momento en que pudiera actuar sin parecer cruel, el momento en que el público estuviera de su lado, el momento en que nadie pudiera acusarlo de estar destruyendo a su hermano por razones personales. Y ese momento llegó con la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre y la revelación de los correos electrónicos entre Andrés y Epstein. La indignación pública fue inmediata, masiva, implacable. Políticos, medios, organizaciones de derechos humanos, todos exigían acción. El primer ministro Keir Starmer se mostró públicamente a favor de un escrutinio adecuado de las finanzas y la vivienda de Andrés. Robert Jenrick, portavoz de justicia de la oposición conservadora, declaró que el público estaba harto de Andrés. Incluso dentro del palacio, asesores que antes habían defendido un enfoque discreto ahora presionaban para que Carlos actuara con dureza. Carlos ya no estaba solo en su decisión, tenía el respaldo del pueblo, tenía el respaldo del gobierno, tenía el respaldo de su propio equipo y, más importante aún, tenía la justificación moral. No estaba destruyendo a Andrés por rencor personal. Lo estaba haciendo porque la institución lo exigía, porque la monarquía no podía sobrevivir si seguía protegiendo a alguien asociado con uno de los mayores escándalos de abuso sexual de la historia moderna. El 30 de octubre de 2025, Carlos ejecutó el movimiento final. El comunicado de Buckingham Palace fue breve, claro, devastador. Andrés perdería todos sus títulos, honores y privilegios, perdería su tratamiento como príncipe y perdería Royal Lodge. No había negociación, no había alternativa, era una orden directa del rey y esta vez Andrés no tenía manera de resistirse. Pero Carlos no solo estaba expulsando a su hermano, estaba enviando un mensaje al mundo, un mensaje que decía: la monarquía británica ha cambiado, ya no protege a los que la deshonran. Y terase, ya no prioriza la unidad familiar sobre la responsabilidad, ya no opera bajo las reglas antiguas donde ser de sangre real te hacía inmune a las consecuencias. Esta es una nueva era. Y en esta era nadie está por encima de la institución. Sin embargo, hay algo más en esta guerra silenciosa que el público no ve, algo que va más allá de la reputación y el escándalo. Porque mientras Carlos despojaba a Andrés de sus títulos, mientras lo expulsaba de Royal Lodge, también estaba asegurándose de algo crucial, que Andrés no pudiera defenderse, que no tuviera recursos para contratar abogados de élite, que no tuviera plataforma para hablar públicamente, que no tuviera protección para revelar lo que sabe sin destruirse a sí mismo en el proceso. Es una estrategia de silenciamiento. Carlos no solo quiere que Andrés se vaya, quiere que desaparezca, que se convierta en irrelevante, que nadie le crea si alguna vez intenta hablar. Porque un hombre sin títulos, sin dinero, sin estatus, es solo un hombre desesperado diciendo cosas desesperadas. Y nadie toma en serio a hombres desesperados. Fuentes cercanas al palacio revelaron que Carlos había tomado esta decisión en consenso con sus asesores y sin presiones externas,
Desmintieron la versión de la periodista de la BBC Emily Maitlis, que había sugerido que el príncipe Guillermo había presionado a su padre para actuar. Pero la realidad es más compleja, porque aunque Guillermo no haya dado un ultimátum explícito, su posición era clara. Guillermo y su esposa Kate estaban planeando mudarse a Forest Lodge, una mansión georgiana cercana a Royal Lodge, y a Kate le horrorizaba la idea de vivir tan cerca de Andrés mientras él siguiera allí. Guillermo quería que Andrés se fuera antes de que su familia se mudara. No se trataba de lo que Andrés quisiera hacer, se trataba de lo que se le iba a ordenar hacer, porque Guillermo es el futuro de la monarquía y ese futuro no incluye a Andrés, ni siquiera como una sombra en la distancia, ni siquiera como un recuerdo incómodo. Andrés tiene que desaparecer completamente, tiene que ser borrado del relato oficial de la familia real, tiene que convertirse en una nota al pie de página, en un error que la monarquía cometió y corrigió. Y Carlos está haciendo exactamente eso. Al despojarlo de su título, al expulsarlo de Royal Lodge, al cortarle todos los vínculos institucionales, Carlos está borrando a Andrés de la historia de los Windsor. Dentro de 20 años, cuando alguien hable de la familia real británica del siglo XXI, Andrés será mencionado como el príncipe que cayó en desgracia. Nada más, no habrá legado, no habrá monumentos, no habrá memoria, pero hay un riesgo en esta estrategia, un riesgo que Carlos está apostando a poder controlar, porque hombres desesperados hacen cosas desesperadas, y Andrés, después de perder todo, podría decidir que ya no tiene nada más que perder. Podría decidir que si va a ser destruido, llevará consigo todo lo que pueda. Podría revelar los secretos que ha guardado durante décadas. Podría hablar de las conexiones que la familia real tiene con personas peligrosas. Podría mostrar documentos, correos, pruebas que impliquen a otros miembros de la monarquía en escándalos que nunca salieron a la luz. Es una apuesta arriesgada, pero Carlos cree que puede ganarla, porque una vez que recupere Royal Lodge, una vez que tenga acceso a todo lo que Andrés ha estado guardando allí, podrá controlar la narrativa. Podrá destruir las pruebas más comprometedoras, podrá asegurarse de que lo que Andrés diga, si es que dice algo, no pueda ser verificado. Y sin verificación, sin pruebas, las acusaciones de Andrés serán solo eso, acusaciones, palabras de un hombre amargado que perdió todo y está buscando venganza. La guerra silenciosa ha terminado. Carlos ganó. Andrés perdió. Pero lo que viene ahora es más peligroso que la guerra misma, porque ahora comienza la etapa del silencio. La etapa donde Andrés tiene que decidir si acepta su destrucción en silencio o si intenta llevarse a toda la monarquía con él. Y esa decisión podría cambiar la historia de la corona británica para siempre. La historia del príncipe Andrés no termina con su expulsión de Royal Lodge, no termina con la pérdida de sus títulos, no termina con su nombre borrado del relato oficial de la monarquía británica. Porque lo que le ha sucedido a Andrés no es solo su historia personal, es una advertencia, un mensaje, una señal de lo que le espera a cualquiera que amenace la supervivencia de la corona. Y más allá de Andrés, lo que está en juego es el futuro mismo de la monarquía británica en el siglo XXI. Carlos III no tomó estas decisiones a la ligera. Sabía que destruir públicamente a su propio hermano tendría consecuencias. Sabía que algunos lo verían como cruel, despiadado, dispuesto a sacrificar la familia por la institución. Pero también sabía algo más importante, que si no actuaba, la monarquía moriría de todos modos, no de forma dramática, no con una revolución o un golpe de estado, simplemente se volvería irrelevante. Y para una institución que ha sobrevivido durante más de 1000 años, la irrelevancia es una sentencia de muerte peor que cualquier otra. La pregunta que define este momento histórico es simple. ¿Puede la monarquía británica sobrevivir en una era donde la transparencia, la responsabilidad y la justicia son exigencias públicas insoslayables? Porque durante siglos la corona británica operó bajo un principio fundamental. La familia real estaba por encima de las reglas que aplicaban al resto de la sociedad. No rendían cuentas, no enfrentaban consecuencias, no eran juzgados por los mismos estándares que cualquier ciudadano común. Mero funciones, ese modelo funcionó durante generaciones. Pero en el siglo XXI, en una era de redes sociales, de información instantánea, de movimientos globales por los derechos de las víctimas, ese modelo se volvió insostenible. La gente ya no acepta que alguien pueda estar por encima de la ley simplemente por haber nacido en la familia correcta. Ya no aceptan que el dinero y el poder puedan silenciar a las víctimas. Ya no aceptan que la institución sea más importante que la justicia. Y Carlos lo entendió. Por eso actuó, por eso destruyó a Andrés.
porque la única manera de salvar la monarquía era demostrar que la institución podía evolucionar, que podía responsabilizar a sus propios miembros, que podía priorizar la justicia sobre la protección familiar, que podía ser relevante en el mundo moderno. Pero esa decisión tiene un precio que va más allá de la relación personal entre dos hermanos, un precio que afecta la percepción pública de la monarquía. Porque cada vez que la familia real se ve envuelta en un escándalo, cada vez que tiene que tomar medidas drásticas para controlar el daño, está admitiendo implícitamente que no es perfecta, que no es divina, que no es diferente de cualquier otra familia con problemas, secretos y vergüenzas. Las encuestas muestran una realidad preocupante para la monarquía británica. En 2023, un 58% de los británicos encuestados por YouGov dijeron que el país debería seguir teniendo una monarquía en el futuro. Parece un número sólido, pero cuando se desglosa por grupos de edad, la historia cambia radicalmente. Entre los mayores de 65 años, el apoyo a la monarquía alcanza el 78%, pero entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo un 33% quiere mantener la monarquía, casi 4 de cada 10 apoyan su abolición y la elección de un jefe de Estado. Y lo más preocupante, un 30% de ese grupo no tiene opinión, lo que significa que simplemente no les importa. Esos números revelan una verdad incómoda. La monarquía británica está sobreviviendo gracias a generaciones mayores que crecieron venerando a Isabel II, pero esas generaciones están envejeciendo. Y cuando desaparezcan, la institución se enfrentará a una población mayoritariamente joven que no siente ningún apego emocional a la corona. Para ellos, la monarquía no es un símbolo de tradición y estabilidad, es una reliquia del pasado. Un sistema obsoleto que consume recursos públicos sin aportar valor real. Carlos sabe esto, y por eso su estrategia no es solo limpiar el escándalo de Andrés, es transformar completamente la percepción de la monarquía, convertirla en una institución moderna, eficiente, reducida, relevante, una monarquía que trabaja para el pueblo, no contra él, una monarquía que no protege a los criminales, sino que los expone, una monarquía que puede sobrevivir en el siglo XXI porque ha demostrado que puede adaptarse, pero esa transformación tiene límites. Porque por mucho que Carlos quiera modernizar la institución, no puede cambiar su esencia. La monarquía sigue siendo, en su núcleo, un sistema hereditario donde el poder y el privilegio se transmiten por sangre. No por mérito, no por elección, no por capacidad, simplemente por haber nacido en la familia correcta. Y en una sociedad que cada vez valora más la meritocracia, la diversidad y la igualdad de oportunidades, ese principio fundamental es cada vez más difícil de justificar. El caso de Andrés expone otra realidad incómoda. La familia real británica ha estado rodeada durante décadas de personas peligrosas. Epstein no fue un error aislado, no fue un apretanes con la mente, no fue un apropartado innocere, amistad desafortunada que salió mal. Fue parte de un patrón donde miembros de la realeza cultivaban relaciones con oligarcas, dictadores, traficantes de armas y criminales de cuello blanco, porque esas personas tenían dinero, poder y conexiones que beneficiaban los intereses británicos. Durante años, Andrés actuó como representante comercial de la corona, viajó por el mundo promoviendo contratos para empresas británicas y en ese rol conoció a personas que operaban en los márgenes de la legalidad, personas que sobornaban, que lavaban dinero, que explotaban recursos en países pobres, que financiaban regímenes autoritarios. Y la monarquía lo sabía, lo permitía, lo celebraba, porque esos contratos generaban empleos en el Reino Unido, porque fortalecían la economía británica, porque beneficiaban a la nación. Pero ahora, cuando esas conexiones salen a la luz, cuando se revelan los costos humanos de esos negocios, la monarquía no puede simplemente decir que no sabía, no puede fingir inocencia. No puede esconderse detrás de la excusa de que Andrés actuaba solo, porque Andrés era el representante oficial de la corona. Todo lo que hacía lo hacía en nombre de la institución. Y eso significa que la institución es responsable. Richard Fitzwilliams, consultor y experto en la familia real británica, declaró en octubre de 2025 que las actividades de la realeza se están viendo empañadas por todos estos escándalos, que estos hechos han traído varios problemas a una institución que es símbolo de unidad nacional, y luego dijo algo revelador: seguramente vienen más escándalos. Esa es la verdadera amenaza, no es solo Andrés, es lo que vendrá después.
Porque si Andrés decide hablar, si decide revelar lo que sabe, si decide usar los secretos que ha acumulado durante décadas como su última arma, entonces todo lo que Carlos ha construido podría derrumbarse. Y no solo la reputación de Carlos, la de toda la institución. Andrés ahora vive sin títulos, sin protección, sin recursos institucionales, se mudará a una propiedad privada en Sandringham, Norfolk, financiada por el propio rey. Es una jaula dorada. Seguirá viviendo cómodamente, pero completamente aislado, sin acceso a la vida pública, sin plataforma para hablar, sin credibilidad para ser escuchado si intenta revelar algo. Es una estrategia de contención. Carlos está apostando a que Andrés aceptará su destino en silencio a cambio de seguridad financiera y una vida tranquila, que no intentará vengarse, que no revelará secretos, que simplemente desaparecerá de la vista pública y morirá como un hombre olvidado. Pero esa apuesta tiene un riesgo, porque hombres que han perdido todo no siempre actúan racionalmente. A veces deciden que si van a ser destruidos, al menos se llevarán algo con ellos. Y Andrés tiene suficiente información para causar un daño devastador si decide usarla. La verdadera pregunta no es ¿qué le pasará a Andrés? La verdadera pregunta es ¿qué le pasará a la monarquía británica en los próximos 20 años? Porque este escándalo no es un incidente aislado, es síntoma de un problema más profundo. Una institución que durante demasiado tiempo operó sin rendición de cuentas, que protegió a los suyos sin importar las consecuencias, que priorizó la imagen sobre la justicia. Y ahora está pagando el precio de esas decisiones. Carlos está intentando salvar la monarquía haciendo lo que su madre nunca pudo, sacrificar a un miembro de la familia por el bien de la institución. Es una apuesta audaz, pero podría no ser suficiente, porque el problema no es solo Andrés. Es el sistema que permitió que alguien como Andrés pudiera operar durante décadas sin consecuencias. Es una cultura de privilegio, secretismo y protección que todavía define a la monarquía británica, incluso mientras intenta modernizarse. El futuro de la corona británica depende de si puede convencer a una nueva generación de que todavía tiene un propósito, de que todavía aporta valor, de que todavía merece existir en una sociedad democrática moderna. Y esa es una pregunta que Carlos no puede responder con comunicados oficiales o expulsiones dramáticas. Es una pregunta que solo el tiempo responderá. Andrés pagó el precio de sus decisiones, perdió todo. Su título, su hogar, su identidad. Pero la monarquía también está pagando un precio. Cada escándalo erosiona un poco más su legitimidad. Cada revelación la hace parecer un poco más anacrónica. Cada medida drástica recuerda al público que esta institución, por mucho que intente cambiar, sigue siendo fundamentalmente la misma que ha sido durante siglos. Un sistema donde algunos nacen con privilegios que otros nunca tendrán. Carlos expulsó a Andrés de Royal Lodge, recuperó la mansión, controló los secretos, eliminó la amenaza inmediata. Pero no puede eliminar la pregunta que persigue a la monarquía británica en el siglo XXI. ¿Para qué sirve una monarquía en una democracia moderna? Y si la única respuesta es para mantener la tradición, entonces quizás la pregunta real es ¿cuánto tiempo puede sobrevivir una institución cuyo único propósito es su propia supervivencia? La historia de Andrés es una advertencia, no solo para él, para todos los que creen que el poder, el privilegio y la sangre real los hacen inmunes a las consecuencias. Porque el mundo está cambiando y las instituciones que no pueden adaptarse están destinadas a desaparecer. Carlos salvó la monarquía destruyendo a su hermano, pero la pregunta que nadie está haciendo es ¿por cuánto tiempo? Porque en 20 años, cuando una nueva generación controle el debate público, cuando los que crecieron sin ningún apego emocional a la corona sean la mayoría, ¿será suficiente lo que Carlos hizo hoy para que la monarquía siga existiendo mañana? Esa es la verdadera historia detrás de la expulsión de Andrés. No es solo sobre un príncipe que cayó en desgracia, es sobre una institución luchando por su supervivencia y nadie sabe todavía quién ganará esa batalla.